Bien, iniciamos entonces. No sé, Johnny, si vos querés decir algo, digamos, algunas palabras o comentar un poquito el sentido también de este espacio virtual y cómo lo vamos a ir complementando, obviamente, con lo presencial. Bueno, nada, los compañeros que están hoy, ahora conectados, casi todos son estaban mirando, casi todos son que estaban inscritos al curso. Este espacio también lo abrimos al Congreso de Delegados también para que puedan participar. Un poco la idea de esto es como, bueno, como tenemos una clase por mes, es poder también complementar las clases que hacemos presenciales en este formato virtual. Y bueno, ya también para que, no sé, el grupo esté un poco contenido y podamos ya también planificar la próxima clase, en este caso que va a ser de historia. Acá un poquito ahora va a ser, Hernán, un poco va a ser una síntesis o una conexión, digamos, bueno, de lo que fue la última clase. Después vamos a contar con Pablo, que nos va a compartir algunas cosas también. Y bueno, para finalizar ahí, hacemos una ronda de preguntas, compartir, reflexiones que podamos hacer. La idea es que, bueno, estamos arrancando 19:15 casi, podamos 20:30 por ahí, capaz que ir cerrando, si necesitamos un poquito más, pero no mucho más, digo, para respetar los tiempos nuestros y bueno, tampoco ocuparlos demasiados a ustedes. Así que nada, Hernán, te dejo y vamos, los compañeros que se vayan sumando, ya se van enganchando al tema. Buenísimo, gracias, Johnny. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Eh, como ya comentábamos en el primer encuentro presencial, la idea es ir alternando, como bien mencionaba Johnny, nuestros encuentros ahí, digamos, en AUTE, presencialmente en la escuela, pero también encontrarnos de manera virtual. En esta primera ocasión, además, contamos con la participación de un compañero muy querido, Pablo Míguez. Lo presento muy brevemente. Pablo es economista, es abogado y politólogo, también es doctor en ciencias sociales. Ahí combina varias aristas, así que, y viene trabajando hace muchísimo tiempo la problemática del trabajo, estudiando, investigando las transformaciones, ¿no? del trabajo vinculadas con el conocimiento, las nuevas tecnologías. Ha sacado varios materiales y libros, uno muy bueno, que después en todo caso hay un capitulito que queríamos compartirle, que se llama Trabajo y Valor en el Capitalismo Contemporáneo, reflexiones sobre la valorización del conocimiento. Él es docente además de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de General Sarmiento, de General San Martín, ¿no? Y de General Sarmiento. Y bueno, hoy nos va sintéticamente, por los tiempos, compartir algunas ideas, algunas claves de lectura en torno a algo que ya trabajamos en parte de manera muy aproximativa en nuestro primer encuentro, ¿no? Allí hablamos un poco de cómo se va configurando el capitalismo a nivel global, cómo también se entrelaza la lógica de explotación específica del capitalismo con el patriarcado, con el colonialismo, con otras formas de opresión, pero a la vez mencionábamos algo clave que es cómo pararnos desde un punto de vista específico que es el de la clase trabajadora, ¿no? Cómo pararnos desde el punto de vista de las y los trabajadores al momento de analizar las transformaciones del propio capitalismo, ¿no? Cómo hoy estamos, decíamos, en una coyuntura de crisis, una crisis que es multidimensional, hay quienes hablan de policrisis, de crisis civilizatoria, y obviamente afecta en primer lugar al mundo del trabajo. El mundo del trabajo se está reconfigurando. Decíamos que, y conversamos sobre cómo la pandemia trastocó un poco nuestras vidas, desde lo más íntimo hasta lo más estructural, y cómo se hicieron visibles también tareas que no eran consideradas trabajo. Una de ellas, sin duda, eran las tareas domésticas, las tareas de cuidado, ¿no? Las tareas de la reproducción de la vida. Y a la vez tuvimos que laburar, como decimos acá, más que nunca, ¿no? Ahí surgió también con fuerza algo que ya desde los 90, cuando había mucho desempleo
irrumpió con más fuerza el neoliberalismo, se planteó el fin del trabajo, ¿no? El fin del mundo del trabajo, la pérdida de centralidad del trabajo. Y bueno, hoy vemos que en realidad lo que hay es una gran metamorfosis y transformación, pero se expande el trabajo, no solo trabajamos más que nunca en nuestros ámbitos, puede ser en UTE, pero también en nuestra vida cotidiana, en otros espacios. Entonces, como primer cuestión para linkearla con lo que va a trabajar Pablo, la importancia de dar cuenta de, el carácter histórico, ¿no? Del trabajo. Si bien desde que existe la humanidad se trabaja de una u otra manera, o por lo menos se tiene un vínculo, ¿no? de transformación con la naturaleza para satisfacer necesidades, el trabajo específicamente en el capitalismo asume una forma particular, ¿no? Y tiene que ver con la lógica misma del capital, con también mencionábamos la relación de explotación específica, ¿no? de la clase trabajadora, la plusvalía o el plusvalor, bueno, cuestiones que vamos a ir retomando en las clases, y que también hacen a algo clave, que es cómo entender la crisis actual desde un punto de vista específico. En nuestro caso, cómo entenderla desde el punto de vista de no solo del trabajo en toda su transformación y metamorfosis, sino también desde un punto de vista del conflicto, de la lucha, que también es clave, ¿no? Cómo tener como centro de gravedad a la lucha, a la conflictividad. Hablábamos también de la conciencia de clase o el sentido de pertenencia a una clase, más allá de el oficio, la tarea puntual, el área en la que estemos desempeñando, ¿no? Nuestro trabajo a nivel cotidiano, y cómo a la vez, algo importante, no solo hoy se trabaja más que nunca, no solo se hicieron visibles tareas eh, que muchas veces o durante muchísimo tiempo no fueron consideradas trabajo propiamente, sino que al mismo tiempo va adquiriendo centralidad, cobra cada vez más importancia, trabajos vinculados a los cambios tecnológicos, a las nuevas plataformas digitales. Bueno, hay quienes hablan de la uberización del capitalismo, el capitalismo de plataforma, el capitalismo cognitivo. Hace un rato conversábamos con John y con Pablo de la inteligencia artificial, un montón de cuestiones que no solo irrumpieron en el mundo del trabajo, sino en nuestra vida cotidiana. De hecho, ahora mismo estamos mediados y mediadas, ¿no? por el Zoom, por una plataforma digital que yo diría hasta hace muy poquitos años Era no estaba en desconocida. nuestras vidas. Y hoy irrumpió con fuerza, no solo a nivel educativo, sino también en términos formativos, ¿no? Es decir, que podamos estar ahora reunidos y reunidas discutiendo, reflexionando sobre las transformaciones del capitalismo y del mundo del trabajo vía Zoom, no es para nada casual, ¿no? Entonces llegó un poco para quedarse, decimos, ¿no? Toda esta metamorfosis y esta transformación, y en un espacio de formación como esta escuela es clave que podamos entender, ¿no? estas transformaciones. Y al mismo tiempo pensar cómo o qué herramientas, qué escenarios se avisoran en términos de superación de la crisis, ¿no? También hay todo un debate en términos de en qué medida estas nuevas tecnologías, este desarrollo del capitalismo, habilita o no eh, nuevos horizontes para la emancipación, o hasta qué punto, por el contrario, genera mayores niveles de alienación, de explotación, ¿no? de extractivismo. Sabemos que muchas de estas nuevas tecnologías están vinculadas con procesos de apropiación, de despojo de bienes naturales estratégicos. Habíamos mencionado el litio, habíamos mencionado un montón de cuestiones que hoy están ahí sobre el tapete, y que hacen a el debate sobre no solo cómo se reestructura el mundo del trabajo, cómo se reconfigura la propia clase trabajadora, sino al mismo tiempo cómo opera una transformación en términos hegemónicos, otro término que abordamos, ¿no? en nuestro primer encuentro, cómo la hegemonía también es una concepción del mundo, de la vida, y cómo estas nuevas tecnologías a veces pueden desarticular, fragmentar a la propia clase trabajadora. Estoy pensando en el emprendedurismo, ¿no? El considerarnos empresarios o empresarias de nosotras mismas, por ejemplo, al calor de Uber, de muchas plataformas, y cómo la relación de explotación se complejiza o se torna invisible y parece que el vínculo lo tenemos con una aplicación, ¿no?
Bueno, lo menciono para tener en cuenta que no solo afecta al mundo del trabajo en el sentido tradicional, sino que también a nuestra propia vida cotidiana, cuando tomamos un Cabify, un Uber, cuando de repente en nuestros celulares estamos hiperconectados, hiperconectadas a las redes sociales, ¿no? Cuando el capitalismo mismo monetiza muchas veces nuestros deseos, nuestras necesidades en las propias redes sociales. Así que yo para no extenderme, porque Pablo tiene que retirarse a las 20 horas. Pasarle la palabra, agradecerle que pueda estar con nosotros, eh, compartiendo algunas reflexiones e ideas en torno a todo esto que presentamos. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la invitación, a los compañeros acá de Auta, Johnny, y a los muchachos que están acá y muchachas que veo que se conectaron. Bueno, escucho a Hernán y se me hace difícil tratar de conectar todas estas dimensiones de la acumulación, del capitalismo, que nos atraviesan en todos los planos, ¿no? En el plano subjetivo, pero también en el plano de la vida cotidiana, como decía recién Hernán. Y a mí me interesaba quizás mostrar o reflexionar con ustedes el hecho de que estas transformaciones, de que la innovación, el cambio tecnológico, esto que está asociado a, si se quiere, a una especie de evolución, entre comillas, de las tecnologías, bueno, tienen correlato directo en la forma en que nos relacionamos, que generamos riqueza, que nos conectamos, que incluso la forma en que la relación entre el hombre y la máquina establece en todos los ámbitos. Entonces, eh, había siempre incluso desde el capitalismo industrial del siglo XIX, siempre existía el fantasma del reemplazo de los trabajadores por máquinas, tramitado de muchas maneras, ¿no? En un caso como un rechazo directo a las máquinas, desde las luchas ludistas en su momento, y en otros casos como un intento de, si se quiere, una tecnofilia, un deseo de aumento de la productividad con la mediación de las máquinas, del capital constante, esto que mencionaba Hernán antes como la lógica de la plusvalía, que tiene que ver con, bueno, el reemplazo de trabajadores por máquinas en el fondo, ¿no? O sea, la innovación, el cambio tecnológico desde el capitalismo industrial de los comienzos consistiría en aumentar la productividad del trabajo, paradójicamente reduciendo el número de trabajadores, pero que son cada vez más productivos. Esta es la lógica del capitalismo industrial del siglo XIX. El reemplazo de trabajadores por máquinas, paradójicamente, significaría un aumento de la composición orgánica del capital, de la tasa de ganancia, y es lo que todos los capitales deben promover para aumentar sus ganancias. Esto era la teoría del siglo XIX, pero ese capitalismo del siglo XIX sigue siendo, digamos, vigente en algunos aspectos, pero va a ir mutando. Es decir, no es lo mismo la gran industria de la que hablaba Marx en el siglo XIX que la industria de fines de ese mismo siglo, donde aparece el Taylorismo, después vamos a ver que aparece el Fordismo, la producción en masa con consumo de masas, después lo que vamos a conocer como el posfordismo en los 70. Entonces, esa industria, esa producción del capitalismo industrial, si bien conserva la lógica de la explotación, de la apropiación del trabajo excedente, va cambiando, va mutando, así como los efectos de esas innovaciones sobre el trabajo. Todos conocen, seguramente vieron Tiempos Modernos de Chaplin y habrán visto ahí los efectos que se le adjudicaban a los procesos ligados a la cadena de montaje, al Taylorismo, al Fordismo, donde, bueno, la denuncia de digamos, desde el punto de vista del trabajo, de la fragmentación de las tareas, el trabajo repetitivo, tedioso, de la lógica que está detrás de la monotonía del trabajo fordista, que, bueno, eh, puesto a trabajar para producir en masa automóviles o productos homogéneos, era la lógica de la civilización industrial, sea en el capitalismo, incluso en el llamado socialismo real. La industria consistía en producir en masa productos industriales
haciendo uso de esa fuerza de trabajo con el cronómetro, con la cadena de montaje, descalificando la fuerza de trabajo que, digamos, en relación a los trabajos anteriores se veía desprovista de contenido, era un trabajo más simplificado, pero también hecho de manera más rápida y más alienante. Bueno, ese capitalismo industrial ya desde fines de los 60, comienzos de los 70, se estaba transformando. Se transformó al calor de procesos que ustedes habrán escuchado, que es la idea de la automatización, ¿no? La automatización mecánica. La automatización, que también hoy hablamos de la automatización. Ahí hablamos la automatización que consistiría en el reemplazo de los trabajadores por la automaticidad del sistema. Esa automatización tuvo lugar primero en los sectores como estos de producción de bienes en serie, como el sector automotriz, pero se le fueron añadiendo otros procesos que, digamos, son similares en cierto punto, pero que, digamos, tienen consecuencias distintas. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado o habrán, bueno, la idea de la robotización y la digitalización. Son transformaciones de la industria que consisten en la, si se quiere, mecanización de ciertos atributos que antes tenía la fuerza de trabajo, por ejemplo, el reemplazo de un brazo mecánico por un brazo robotizado, la emulación de tareas manuales hechas por robots, que no es lo mismo que la automatización, no es exactamente lo mismo, pero tienen el mismo efecto. El efecto es que se produzca mayores cantidades con menos fuerza de trabajo manual. Esto sucedía en los años 60 y los años 70 e incluso alimentaba la expectativa de que algunos de los trabajos tediosos de la industria ya no tuviera que hacerlo el hombre. O sea, las máquinas podían reemplazarnos en ese trabajo tedioso, digamos, penoso, que era ese trabajo taylorista-fordista, que de hecho lo era, que significaba una disciplina agobiante, estar atravesado por el control de los tiempos y de los movimientos, la exposición a los accidentes, todo esto que generaba ese descontento digamos, de un capitalismo que crecía con la producción en serie, por el consumo de masa, pero que en los hechos, en el proceso de trabajo, era sumamente alienante. Bueno, las demandas por, si se quiere, correrse de ese trabajo alienante y al mismo tiempo la crisis de esa lógica de producción en masa con consumo de masas que va a suceder en los años 70, alimenta desde adentro de la lógica capitalista el reemplazo de esa lógica taylorista-fordista de búsqueda de economía de tiempo, de uso del cronómetro, de aceleración de la producción, por otros procesos que se van a conocer con el nombre genérico de post-fordista, pero que, digamos, no es que, digamos, es una expresión un poco ambigua porque lo único que tiene, digamos, es el resaltar que ya no es fordista, pero que consiste en cosas muy diversas, no es solamente digamos, el cambio de la cadena de montaje por series más cortas, no es solamente el reemplazo del trabajador descalificado de la cadena por el trabajador polivalente, esto el ejemplo que tenemos de Toyota en reemplazo de General Motors, del trabajo, digamos, del sector automotriz en Japón, sino que es un poco el resultado de la crisis de la industria fordista. La industria fordista industrial, que era el emblema del capitalismo industrial, se va a empezar a desintegrar verticalmente. No es que va a explotar, sino que la integración vertical era la lógica a la que tendía el capitalismo industrial. La empresa quería tener el control de la materia prima hasta el producto, ¿no? Ford quería tener, digamos, desde la producción de neumáticos hasta digamos, el control, la distribución de los automóviles. Recuerden ustedes, por ejemplo, que en Brasil, en Manaus, se intentó establecer una planta de producción porque allí había caucho. Entonces quisieron instaurar relaciones sociales capitalistas en la selva brasileña. Eso fue un rotundo fracaso, pues no es algo tan sencillo, pero tenía la lógica de la integración vertical. Donde tengo el caucho para las gomas, voy a construir una planta como si estuviera en Detroit. Entonces la integración vertical fue la lógica del capitalismo industrial hasta los 50 y los 70.
Cuando empieza a entrar en crisis la producción en masa y el consumo de masa, en parte porque se sostenía en ciertas características de poder absorber todo ese gran volumen de aumento de la productividad del trabajo, porque, digamos, las economías de escala, la producción en masa, era el resultado del aumento de la productividad del trabajo derivada de estos dispositivos. Ahora, había que absorber ese volumen creciente de mercancías y bueno, el trabajador va a comprar un automóvil, el ejemplo, el Forte que lo compraba el trabajador, pero no puede comprar 2 automóviles, 2 heladeras, no tiene sentido, y había que canalizar todo ese gran aumento de la productividad de alguna manera. Al mismo tiempo, hay un rechazo muy fuerte de la disciplina que implicaba producir esos bienes en serie. Por lo tanto, todo va a confluir para que digamos, para que sostener toda esa lógica virtuosa, entre comillas, de la producción en masa y el consumo de masas, empiece a caerse por muchos lugares. Por ejemplo, invalidando el llamado salario indirecto, o sea, eso se sostenía además, esa demanda de mercancías también, por el hecho de que la relación salarial va a empezar a ser ya sostenida o acompañada por un salario indirecto que era lo que tiene que ver con seguro de desempleo, jubilación, que no existía en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, ¿cómo se sostenía ese Taylorismo Fordismo? Producción de masa, consumo de masa, estado de bienestar. Cuando se cae alguna de esas patas, ya no se puede sostener. O sea, para producir en masa y que se consuma en masa, necesitábamos productos homogéneos. ¿Por qué? Porque para obtener economía de escala yo no puedo producir automóviles muy diferentes, por decirlo de alguna manera. Necesito producir muchos volúmenes del mismo automóvil. Acuérdense de lo que decía Henry Ford, ¿no? Pídame autos de cualquier color mientras sea negro. ¿Por qué? Porque introducir diversidad era reestructurar la fábrica de muchos modos, cambiar los procesos, introducir complejidad, y aumentar los costos. Entonces eso no era algo rentable. Pero se volvió algo que había que hacer porque la competencia entre las fábricas lo obligaba. Ante un mercado cada vez más chico, ya no puedo vender ya el trabajador va a comprar un automóvil, no va a comprar el Ford, va a elegir el Ford, el General Motors, el que sea, y lo tengo que mostrar un producto distinto. Voy a tener que introducir diversidad y voy a tener que cambiar la lógica de la producción industrial. Por lo tanto, ¿qué sucede? Esa lógica taylorista fordista se empieza a resquebrajar por muchos lugares. Encima tenemos la crisis del Estado benefactor, que era la garantía de la demanda en caso de, digamos, de cuellos de botella, en caso de despidos, en caso de crisis. Por lo tanto, el postfordismo que aparece en los 70 es una respuesta a esa crisis de la lógica industrial que había funcionado bien, pero que ya empezaba a tener problemas. ¿Y en qué consiste? Bueno, las transformaciones de las industrias que son mano de obra intensivas en, si se quiere, empresas de menor tamaño o centradas en el núcleo productivo y lo que se conoce como la fragmentación global de la producción. ¿Qué significa? Que los segmentos que no son el núcleo de la empresa industrial, llámese, por ejemplo, la logística, en el caso de los automóviles, la producción de partes no centrales, no el motor, no la caja de cambios, sino otras partes del automóvil, se podían subcontratar. La empresa emblemática de esto son las japonesas, que en vez de producir el automóvil gigante de las empresas norteamericanas, producen otro tipo de automóviles con una red de subcontratación muy grande, con mucho menor volumen de trabajadores. Toyota se vuelve el emblema de la fábrica postfordista, por eso se habla del toyotismo, pero no es la única que lo hace. Las grandes empresas de producción en serie comienzan a hacer esta fragmentación global de la producción. Y empieza a suceder que aspectos que antes estaban adentro de la empresa empiezan a ser producidos por afuera con redes de subcontratación. Por lo tanto, la gran empresa fordista empieza a disminuir en volumen de empleo y ese trabajo va a ser menos voluminoso, pero más calificado y, y más tecnologizado. Entonces, el trabajador de la industria automotriz en Japón va a ser muy distinto del norteamericano y ni hablar de los del llamado Fordismo periférico. Es un trabajador que, digamos, va a hacer uso de múltiples herramientas, va a tener
tendencia a ser polivalente, pero van a ser muchos menos. Muchos menos. Y para el capital esto era una revelación acerca de lo bueno que puede ser la innovación para reducir los planteles y al mismo tiempo aumentar la productividad. Esto que en un primer momento podía ser visto como un déficit del Fordismo, el capital lo reconvierte como digamos, como algo potencialmente virtuoso, potencialmente capaz de aumentar la productividad, y se produce una reestructuración de la fábrica capitalista en los años 70. Esa es una gran reestructuración que es, si se quiere, el comienzo de la crisis a la que vamos a asistir las décadas posteriores. O sea, la crisis que después terminan en general estallando por el lado de las finanzas son crisis de la economía real. Ya no se puede garantizar la producción en masa, en consumo de masa y la integración, entre comillas, en ese capitalismo del mismo modo que antes. Esa fábrica posfordista va a inducir procesos de automatización, de robotización, y al mismo tiempo aparecen otras innovaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la revolución microelectrónica e informática, que va a potenciar si se quiere, el reemplazo de trabajadores por máquinas y el hecho de que esos trabajadores tengan que ya no ser el famoso obrero masa del Fordismo, que tiende a ser descalificado, que tiene que ser un trabajador que esté al corriente de las innovaciones de los cambios tecnológicos, tiene que ser un trabajador que de alguna manera acompañe la calificación y la complejidad del proceso laboral. Por lo tanto, también va a haber un traslado de la responsabilidad de la formación hacia los trabajadores. Entonces, todo esto, digamos, a grandes rasgos supone una gran reestructuración de la fábrica y también un cambio en las condiciones a la relación de antagonismo capital-trabajo. O sea, ya no es la lucha de los trabajadores fordistas de los años 50 y 60, sino que ya en los años 70 esto va en parte a responder a las propias demandas de flexibilidad y de no rigidez del proceso taylorista-fordista, pero también va a significar un ataque a la condición de los trabajadores asalariados que habían adquirido salarios y condiciones de trabajo mucho mejores en el periodo fordista que en etapas anteriores. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Todo ese posfordismo, toyotismo, supone una gran transformación en la relación de fuerza entre el capital y el trabajo, a caballo de la innovación y el cambio tecnológico. Esa dimensión de los 70 y los 80 en adelante no va sino a crecer exponencialmente. ¿Al calor de qué otros procesos? Bueno, lo mencioné un poquito antes. La digitalización, la aparición de reestructuraciones, lo que se conoce como las cadenas globales de valor, que es, digamos, una transformación de esa fábrica fordista en otra cosa. Decía bien, la automatización mecánica, la robotización, la digitalización de muchos procesos, y luego, ya llegando a los años 2000, la aparición de Internet y las plataformas digitales. O sea, ya había plataformas industriales, ahora aparecen las plataformas digitales, que es un proceso que de alguna manera se superpone a los anteriores y la plataformización de muchos trabajos. Hoy que tenemos en el horizonte, ¿no?, la amenaza que supone la inteligencia artificial como la posibilidad de un reemplazo total de trabajadores por la automatización total. Bueno, ese fantasma siempre estuvo presente ante todos estos procesos. Lo estaba con la automatización mecánica, lo va a estar con la robotización. Los robots reemplazan a toda la fuerza de trabajo. Y más tarde también va a estar con la plataformización y ahora de vuelta con la inteligencia artificial. Bueno, hay que tener cuidado. No es tan sencillo el reemplazo de los trabajadores por sistemas automatizados. Digamos, esto es muy diferente por sectores, por países. No es lo mismo, si bien avanza esa automatización en la industria, pero también, por ejemplo, en el agro y también en los sectores de servicios, esa automatización es muy diferente
y supone, a ver, una gran variedad de situaciones donde casi nunca la automatización es total, donde nunca es posible reemplazar completamente a los trabajadores, donde, digamos, opera más el mito y el deseo quizás del capital de desprenderse digamos, si fuera por el capital, digamos, la lógica sería, digamos, la fantasía sería poder valorizar sin fuerza de trabajo, pero eso no es posible. O sea, entonces, eh, el, 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 los procesos de trabajo van a encontrar enormes reconfiguraciones al calor de cada una de estas transformaciones tecnológicas, pero la situación siempre es muy heterogénea. Por ejemplo, yo recuerdo que, digamos, a nadie le escapa que, por ejemplo, digamos, cada uno de estos procesos tenía como un ejemplo emblemático. Yo hablé de la automatización mecánica, hablé de Ford, General Motors. Cuando era la digitalización, aparecen las empresas de informática en el horizonte. Primero era IBM, puede ser Microsoft. Hoy tenemos otras empresas de informática. Después, cuando se habla de la plataformización, ya conocen todos, ¿no? Google, Uber, como comentaba Hernán, las plataformas de reparto, las plataformas de contenidos, las plataformas de uso en la vida cotidiana, ¿no? Que se involucran completamente en valorizar interacciones sociales, no solamente la compraventa de mercancías, sino que el hecho de poder, digamos, hacer una captura de dinámicas sociales de apropiación que son, digamos, que no pertenecen a la esfera mercantil, sino que es parte de la vida cotidiana que, digamos, las plataformas han sabido encontrar formas de rentabilizar y monetizar y, digamos, y nosotros hacemos un uso cotidiano, consciente o inconsciente, digamos, forzado o no forzado, de ellas y también generan dinámicas que estamos entendiendo recién hace unos años. Bueno, ahora aparece la inteligencia artificial como la máxima expresión de toda esa automatización, porque ya no solo reemplazarían los trabajos, digamos, rutinarios, sino incluso los no rutinarios. Podría ser de todo, podría ser creativa, pensar, reflexionar como horizonte último y final. Bueno, mm, la inteligencia artificial no nace en 2010, ni mucho menos. Es un proyecto en los años 50. Durante mucho tiempo, digamos, existían estas investigaciones de ciencia básica con la fantasía de encontrar, ya antes las máquinas reemplazaban el cuerpo humano, bueno, la posibilidad que puedan reemplazar la mente y la capacidad de intelección. Eso fue por investigaciones de mucho tiempo durante los años 50. Había avances, ustedes conocerán, ¿no? El hecho de encontrar máquinas que por ahí compitan al juego de las damas con campeones mundiales o al ajedrez bueno, emulaban, si se quiere, supuestamente la capacidad de reflexión de la mente humana. Podríamos discutir una hora sobre si eso era lo que hacían o no, pero sí es cierto que, digamos, esas investigaciones que se hacían a través de redes neuronales y de investigación de la ciencia básica, el problema que tenían digamos, es que no terminaban dando resultados hasta los años 80. O sea, había mucha investigación y no se veían los resultados. ¿Qué va a pasar? Bueno, en general, de ahí en adelante hubo como una especie de invierno de la inteligencia artificial que va a despertar, digamos, cerca de los años 2000, cuando empiezan a haber un volumen enorme de datos que permiten alimentar esas redes neuronales y aumentar, digamos, la destreza de los algoritmos. Entonces, hoy estamos en una situación donde, digamos, con el Big Data, con el Machine Learning, con todo lo que ustedes habrán escuchado, que merecería un seminario aparte, aparece nuevamente como la posibilidad de una potenciación de muchos procesos productivos y de reemplazo en la toma de decisiones de los trabajadores por inteligencia artificial. Entonces se relanza nuevamente el fantasma de la automatización total. Por lo tanto, fíjense, no es sencillo abordar este problema de la relación de la innovación, el cambio tecnológico con los procesos productivos y la relación capital-trabajo, porque es una gran diversidad de situaciones. Eh, Recuerdo que
allá por 2010, cuando, digamos, aparecen ustedes saben que, bueno, la gran empresa de teléfonos de Silicon Valley, que es Apple, no produce las tablets o los teléfonos, no se manufacturan en el Silicon Valley, sino en China. En China tiene una gran, digamos, hay una empresa llamada Foxconn, que tiene casi 1 millón de trabajadores, como 18 plantas, gran volumen, o sea, del trabajo industrial clásico que manufactura. Y en el comienzo de 2010 había un proyecto de automatización de casi, no recuerdo la cifra, pero algo así como la mitad de la fuerza de trabajo. Imaginen ustedes reemplazar, no sé, 500.000 trabajadores. Si eso, digamos, podía hacerse, que los planes eran de hacerlo en 5 o 6 años, tomaba mucha carne digamos, la potencia de producir ese efecto en un montón de otros sectores, ¿no? Después de 5 o 6 años, ¿cuánto creen ustedes que pudieron hacer de esa supuesta, digamos, reemplazo casi enorme en la producción? Apenas creo que 40.000 robots son las que entraron. Es decir, aún en el sector donde está más llamado a hacer uso de esos sectores, no es sencillo el reemplazo no es sencillo y a veces no es rentable. Entonces, bueno, no es tan evidente que avanza el capitalismo hacia el fin del trabajo, comentaba Hernán antes, ¿no? Una expresión de los años 90. El fin del trabajo también aludía a las máquinas, no va a haber más trabajo humano, todo el trabajo lo van a hacer las máquinas. Bueno, eso se ha visto que no fue así. Incluso ahora, preventivamente, cuando aparece, digamos, la digitalización, las plataformas, y por ejemplo, ahora, así como antes teníamos General Motors, Ford, está Google como la gran empresa, Google hace famoso auto autónomo, ¿no? El auto que anda sin conductor. Bueno, la fantasía que generó esto es, bueno, de vuelta, la inteligencia artificial va a incluso permitir con sensores, con cámaras, con todo, que la movilidad sin necesidad de trabajadores. Bueno, el auto autónomo ya existe desde hace más de 10 años y yo no veo que todavía eso sea una realidad, el reemplazo de los trabajadores por todos los mecanismos automatizados. ¿A qué voy? Con que, por un lado, no hay que comprender que hay una innovación y un cambio tecnológico que hay que, en cierto modo, a ver, supone una reeducación de la fuerza de trabajo, supone, digamos, procesos de adaptación, si uno quiere, pero no es un destino inexorable el fin del trabajo, ni mucho menos, que es muy diverso según sectores, y que, bueno, supone estrategias diferentes en la fuerza de trabajo, que es muy compleja y muy diversa, ¿no? O sea, a veces no sabemos si tiene sentido oponerse, muchas veces, a veces no tiene sentido y a veces no tiene, a ver, horizonte digamos, hacer de cuenta que esos procesos no existen o pensar que va a durar mucho la protección digamos, hacia la aparición de esas cuestiones. Antes, bueno, por ejemplo, cuando se discutía digamos, los procesos de innovación. Bueno, esto pasaba en los países desarrollados, en la periferia no va a llegar. Bueno, tarde o temprano llegan, el tema es no tener una posición, digamos, a ver, de derrota total, ni estar prevenido y tratar de comprender de qué se trata y ver cómo puede actuar el sindicato en una estrategia de, digamos, en parte, comprender que alguna de las cuestiones, va a haber destrucción de puestos, pero también creación de puestos nuevos. A veces el saldo es negativo, pero a veces no. Es decir, no necesariamente es mayor la creación que la destrucción. O sea, es todo un escenario complejo que, claro, en un primer momento la reacción es la de temor, de desaparición de... Sí, desaparece el trabajo manual de manipulación de la materia y aparece más trabajo de tipo intelectual cognitivo. Bueno, habrá que ver cómo se puede, digamos, en algunos casos detener algunos avances, en otros casos adaptarse a situaciones que implican quizás políticas de formación, políticas de educación, para que provengan reclamar un poco también digamos, la formación al Estado, puede ser también algo que se pueda solicitar, porque, a ver, en todo caso, la valorización que hacen la tecnología es de conocimientos que están
en la sociedad, no son estas innovaciones resultado de la, si se quiere, capacidad tecnológica de las empresas que innovan. Esto generaría otra discusión. En realidad hay una captura de saberes y de conocimientos muy compleja, que sería la verdad de explicar, pero que en parte no tiene origen en, digamos, en la capacidad inventiva de los tecnólogos, sino en el aumento del nivel de formación de la sociedad y de la clase trabajadora y de toda la sociedad. El aumento del, esto de que los italianos llamaban inteligencia difusa, ¿cómo se llama? Intelectualidad difusa, general intellect, hablaba Marx. O sea, la idea de que el nivel de formación de la sociedad genera conocimientos que son capturados, son socialmente producidos, pero privadamente apropiados, es toda una reflexión que debería aparecer cuando se habla de innovación y de cambio tecnológico. Bueno, a veces no es fácil dar esa disputa, pero sí tener presente que, bueno, o sea, no es, digamos, la responsabilidad del trabajador que no se formó, como, digamos, que no se capacita. Bueno, cuidado, porque también, digamos, eso coloca como al capital en el lugar de el proveedor del conocimiento. Y el conocimiento no es de la sociedad. Es de la sociedad, la innovación, el cambio tecnológico es apropiación de desarrollos que son de la sociedad, pero que en la lógica de un capitalismo cognitivo son producidos socialmente, pero apropiados privadamente, ¿no? O sea, que es, digamos, lo que es lo contrario a una verdadera economía fundada en el conocimiento. Si hubiera una verdadera economía fundada en el conocimiento, los mecanismos de apropiación serían otros. Entonces, bueno, podría pensarse una especie de aprovechamiento social de la tecnología que es socialmente producida. Pero sabemos que no es el caso por razones que, bueno, llevaría tiempo discutir, pero que eso es la diferencia entre este capitalismo, digamos, que no es ya el capitalismo industrial clásico, sino que es un capitalismo postindustrial, informacional, cognitivo, pónganle el nombre que quieran, pero que ya de los años 70 en adelante se transformó, digamos, de manera importante. El tema es, digamos, tener comprensión de estos cambios, ver que no está todo jugado, ni está predestinada el fin del trabajo, ni mucho menos. Miren, con más precaución, desde los organismos internacionales, hace unos años empezaron a hablar de el futuro del trabajo. Ante el auto perdón, ante el auto autónomo y todo eso, esta vez con más prevención, en los foros hablan de el futuro del trabajo. Porque, a ver, futuro como, bueno, ¿qué debería suceder para que el trabajo se mantenga en línea con las innovaciones del cambio tecnológico? Ya no era un destino inexorable el fin, aunque en esos debates las previsiones de automatización eran a veces también el 40% de la fuerza de trabajo en Estados Unidos en 20 años va a ser reestructurada. Todos esos anuncios yo los tomaría con pinzas, porque es muy difícil establecer esa medida, es muy diferente por sectores, por países, pero existe obviamente una tendencia a, digamos, a mayor destrucción que creación, destrucción de procesos cuanto más estandarizados, más se destruyen, y aparición de nuevos trabajos que suponen una complejidad alta y tareas de movilización de conocimiento más grandes. Bueno, eso es un poco digamos, el escenario en el que nos movemos. Yo sé que no se puede transmitir en media hora, 20 minutos toda esta complejidad, pero sí pensar que, digamos, siempre existió digamos, forma parte de la propia esencia de la relación capital-trabajo, el hecho de la tendencia al aumento de la productividad del trabajo. Ese aumento de la productividad del trabajo generalmente lo inducen las mejoras tecnológicas. Y esas mejoras tecnológicas suponen, en general, reemplazo de trabajadores por máquinas y que casi están mostrando que aumentó la productividad del trabajo. Esa es una de las contradicciones que uno no puede, porque pareciera entonces que lo que producen son las máquinas, los trabajadores son reemplazables. Y en realidad, digamos, uno, si hiciera historia de la tecnología, vería que esas máquinas se han modificado haciendo o intentando comprender cómo es que los trabajadores realizan las cosas. Eso sería otro estudio, pero digamos, los procesos de tailorización y de, digamos,
digamos, del Taylorismo-Fordismo, antes que ser un proceso de aceleración de los procesos, dicen los autores del capitalismo cognitivo, eran procesos de expropiación de los saberes y de los conocimientos. ¿Cómo puedo yo automatizar un proceso? Primero lo tengo que conocer. ¿Y cómo lo conozco? Entendiendo cómo lo hacen los que trabajan. ¿Se entiende? Bueno, sería todo una especie de discusión de historia de la tecnología, pero a lo que voy es que no es el carácter el que produce el trabajo. O sea, las máquinas no producen, las máquinas tampoco se rebelan, ¿no? Ni tampoco se resisten. Entonces, esta es un poco la lógica de la industria y del aumento de la productividad del trabajo. Voy a intentar, en la mayor medida de lo posible, si digamos, la relación capital-trabajo, va a intentar pararse sobre una relación hombre-máquina cada vez más favorable a la automatización y al reemplazo de trabajadores por máquinas. Aunque los que permanezcan trabajando sean de una productividad cada vez más alta, son cada vez menos. ¿Se sigue? Entonces, eso es un poco la, la cuestión, no para asustarnos, no para alarmarnos, para comprender que así funciona, si se quiere, la lógica de la acumulación del capital, ¿no? Esto, digamos, en muchos sentidos uno puede decir, es el capitalismo de siempre. Ocurre que quizás la complejidad de esos mecanismos es mayor, incluso la opacidad también es más alta, porque uno, la verdad, no conoce, es muy difícil de ver cómo esto, no sé, yo el trabajo adentro de una plataforma no lo puedo comprender del mismo modo que veía al trabajador en la línea de montaje. Ya ahí era, digamos, visible y era fácil digamos, de ver en qué consistía el trabajo, cómo se producía la riqueza. Bueno, en los procesos contemporáneos eso puede ser más opaco, difícil de ver. Los mecanismos de monitoreo también son más sofisticados, los mecanismos de control, digamos, por supuesto que van más allá de tener un capataz mirando que estés trabajando o mirando el ritmo que estás cumpliendo. Hay otros mecanismos más sofisticados que seguramente ustedes conocerán, pero hay múltiples mecanismos. Las tecnologías también avanzan en dispositivos de control, no solo las cámaras, sino que hay un montón de mecanismos digamos, de medición de la productividad que antes no había. Bueno, toda una serie de mecanismos que hacen digamos, que alguien que ingresa al mercado de trabajo en los años 2000 no pueda reconocer casi nada de lo que sucedía 30 años antes en ese mismo mercado de trabajo. Y al mismo tiempo, bueno, eh, también la pregunta es si, digamos, la respuesta es un retorno nostálgico a ese pleno empleo taylorista fordista o hay otras opciones, ¿no? O sea, no, tampoco era la panacea, digamos, reconozcámoslo, el trabajar en una planta industrial desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con un ritmo agotador, ¿no? Pero claro, en la medida que eso permitía tener un ingreso, permitía el consumo de masas y una integración social relativa en el capitalismo, visto en retrospectiva, es mejor que la precariedad del momento contemporáneo. Entonces puede aparecer ese elemento de nostalgia, omitiendo quizá que hubo muchas resistencias a esa lógica disciplinaria. En fin, a ver, acá Hernán plantea lo de la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Abrí el micrófono, Hernán, yo digo, plantealo, Bueno, digo. ahí decía que justo en función de lo que vos comentabas, lo contradictorio de que en esta lógica capitalista se expulsa fuerza de trabajo, se reestructura, se crean algunos nuevos puestos, pero cómo las nuevas tecnologías podrían habilitar en otro tipo de sociedad o en Sí, esta, sí. pero a partir de proceso de lucha más general, una reducción de la jornada laboral, trabajar Sí, todos y claramente. todas para trabajar menos. Sí, 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 porque hoy no es el problema, digamos, es más, la escasez no debería ser un problema. Lo que podría haber es abundancia. El tema es que eso sería en otro tipo, o sea, en una economía verdaderamente fundada en el conocimiento. Si tenemos una economía como la que se basa en la innovación y las rentas tecnológicas, eso no cae, no es evidente, todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno. Quizás el desafío es ver cómo se podría plantear una sociedad, digamos, a ver, que comprenda, que no caiga ni en una tecnofobia total, ni tampoco se vuelva una adhesión acrítica, ¿no? Y también tome
no sé, se embandere detrás de ideas como el emprendedurismo, la idea de la autonomía respecto del capital, en el sentido de, digamos, de la autoexplotación. Bueno, en fin, hay un montón de cosas que quizás vayan viendo a lo largo, digamos, del curso con Hernán más adelante, que ahí planteaba al comienzo, ¿no? No, digamos, la sociedad capitalista es compleja en muchos sentidos, no se trata solo de ver cómo se producen las cosas, cómo se valoriza el capital, también hay mecanismos de, digamos, la lógica de la hegemonía, la relación del Estado con las clases. Bueno, no es una sociedad fácil de delimitar en sus aspectos, en sus dimensiones relevantes, y todo contribuye, en general, si uno no se esfuerza en verlo, a que sea opaco. Bueno, nada más opaco que lo que sucede dentro de una fábrica, salvo para el que está ahí adentro, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco quizás el punto para pensar, ¿no? O sea, el hecho de que los procesos de valorización son procesos de trabajo, eso en el capitalismo industrial nadie lo dudaba. En el capitalismo contemporáneo, algunos ponen en duda que fuera eso, porque pareciera que, no sé, la tecnología no tiene que ver con el trabajo, o que el conocimiento no es trabajo intelectual. ¿Se sigue? Entonces, sigue siendo el trabajo más vigente que nunca. Lo que pasa es que no es el trabajo de manipulación de la materia, es el trabajo de movilización de saberes, de conocimientos que están en toda la sociedad, que no son el atributo de nadie, ni siquiera ni de un genio que inventa algo. ¿Se entiende? Buenísimo, Pablo. Yo por los tiempos, por la hora, simplemente por Mirá, ahí, puedo sí, quedarme 10 minutitos más, sí, 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 buenísimo. Digo como para abrir para ahí responder alguna pregunta, si alguno quiere preguntar algo. claro, a un momentito breve, por ahí, quienes tengan ganas de hacer preguntas, intervenciones, alguna reflexión con todo lo que nos compartió Pablo, pueden abrir el micrófono, o si alguien por ahí no se anima y quiere escribirlo en el chat, pero sería bueno ahí una rondita, si les parece. ¿Eh? Y gracias, súper claro, Pablo. No, por favor, a ustedes. O comentario, no tiene por qué ser una pregunta, ¿no? Sí, yo por ahí pensaba un poco en todo este rato escuchándote y bueno, todos estos procesos a lo largo de la historia, ¿no? La transformación de los trabajadores, digamos, la recapacitación para poder reconvertirse en otras tareas, pero a su vez, como algo a discutir también nosotros como trabajadores que a veces nos cerramos en nuestro mundo y, no sé, en un sindicato, en nuestra empresa y a veces como no discutimos otras problemáticas que son externas al día a día nuestro, ¿no? En esto de que, bien, está en disputa también a veces los saberes Sí, la capacitación, ¿no? de los trabajadores para poder reconvertirse y sí, poder sí. volver al mundo laboral. Ahora, este sistema productivo y cómo funciona el capital en países como los nuestros, donde genera índices de desigualdad muy amplios también, Mm. también genera un bloqueo al acceso a veces bueno, de las nuevas generaciones en formarse, en poder especializarse en cosas. De hecho, cuando está en Sí, discusión la educación, por ejemplo, la calidad de la educación, claro. el acceso a la educación, entonces, ¿cómo discutir esos otros temas que parece que corren por arriba o en paralelo y no lo vemos o no nos sentamos a discutir entre nosotros y decir, bueno, está bien, nosotros no podemos, el trabajador se ha reconvertido históricamente y ha podido seguir en el mundo del trabajo, pero a veces Sí, sí. cuando la decadencia es tal y el índice de desigualdad es tal y perdés el acceso a eso, tanto en políticas sociales, en educación, en salud, digamos, las nuevas generaciones van quedando atrás y creo que no llegan a ese escalón para poder subirse a ese ómnibus, ¿no? Está clarísimo. O sea, a ver, si vos pensás que el conocimiento es un bien común, ¿sí? No es digamos que es producido por no es un atributo privado de nadie. Bueno, las condiciones de producción de ese conocimiento también tienen que estar garantizadas para todos. Además, el reconocimiento del carácter colectivo de ese conocimiento también es algo a disputar. No es fácil porque, bueno,
Pero mínimamente, nosotros teníamos ahí, con Hernán cuando éramos estudiantes, conocíamos uno de los de nuestros, bueno, en mi caso fue uno de mis maestros, se llamaba Marcelo Matellanes, decía que paguen el General Intellect, que el capital pague el General Intellect, decía. Y sí, por ejemplo, los presupuestos universitarios, o sea, a ver, si son los principales beneficiarios del conocimiento, bueno, que contribuyan a la producción, ¿no? Y que no excluyan a nadie. Entonces, bueno, ahí es un poco una disputa que es cierto que puede parecer lejana a la estrategia inmediata del sindicato, pero no puede no estar en el horizonte eso. O sea, es correcto lo que decís, absolutamente. O sea, por eso también, digamos, quienes más se perjudican con la privatización de la educación, digamos, con la no formación, son los trabajadores. O sea, y al mismo tiempo, bueno, es difícil, se compite también con la idea de que es una responsabilidad individual del trabajador el formarse para ser empleable, ¿no? Entonces, si no trabajaste, si no tenés un trabajo es porque no hiciste lo suficiente, no, no te educaste, no hiciste, no estás en condiciones de ser, digamos, tomado por el capital, entonces la transferencia de responsabilidad es otro problema, ¿no? No es una responsabilidad individual. ¿Se sigue? Entonces, esto también es un punto, digamos, a discutir, porque, bueno, digamos, la apropiación de la potencia de la riqueza social no tampoco está no, digamos, no está socializada, pero al mismo tiempo, digamos, se restringe también la posibilidad de que lo sea. Sí, ahí como pensaba, cómo también muchas de estas innovaciones generan un proceso a nivel más subjetivo de individuación, ¿no? Es Sí, decir, que sí, no son claro. neutrales en el impacto que pueden tener en cómo concebimos los vínculos, cómo nos autopercibimos, en este caso como trabajadores o como parte de, ¿no? Del trabajo en un sentido más amplio. Sí. Y bueno, cómo estas consecuencias también impactan en individualizarnos, ¿no? En descolectivizarnos. Sí, claramente, claramente que incluso, a ver, llamémoslo así, la ideología del emprendedurismo propone que vos sos un profesional, no un trabajador. Sos autónomo, no tenés la lógica colectiva del trabajador, ni es algo que te conviene tener, ¿no? Esa es un poco y pasa sobre todo en los sectores, esto es muy fuerte en los sectores más high-tech, ¿no? O sea que, a ver, no sé, los trabajadores informáticos acá hicieron sindicatos, pero en un primer momento digamos, no tenían esa identidad no digo obrera, pero de trabajador, sino que la aspiración era ser, digamos, construir por ahí otra organización, no sé, un consejo profesional, como, ¿no? Entonces, no, después sí, digamos, vieron que la organización colectiva podías hacer, sí se hizo. Pero en principio, claro, la lógica de los nuevos sectores no nacieron con una lógica de producción ligada a la lógica sindical, al trabajo manual, a la manipulación de la materia, al compartir el espacio de trabajo. Así que bueno, eso en los sectores high-tech es también otra discusión, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, como decía Pablo, alguna reflexión. Yo adelanto una nomás que vos recién la mencionaste, Pablo, si queda tiempito, que es qué dinámicas de nueva de organización sindical o de lucha para revertir un poco las lógicas de precariedad laboral han ido surgiendo, porque es cierto que a la vez han surgido nuevas formas que también se vinculan con lo sindical o Sí. con la organización en ese mundo tan complejo del que estamos un poco siendo parte, ¿no? Y hay muchos sectores que, digamos, a ver, lo que son los sectores de las industrias del conocimiento, a ver, la comprensión del carácter, si se quiere, laboral de su prestación aumenta el calor de los conflictos en general, hasta que no, ¿cómo decirlo? Cuando no es evidente per se que hay una especie de
de organización colectiva, y a veces esa organización cuando surge, digamos, toma como modelo, no sé, lógicas anteriores que no cuajan muy bien, y es un desafío porque, bueno, pensemos lo siguiente, muchas de las, no sé, pensando por ejemplo en los trabajadores de plataformas o en los trabajadores, digamos, hay mucha diferencia, el trabajo de plataforma es muy diverso, tenés un trabajo que está, el trabajo dentro de la misma plataforma, que puede ser un trabajo, no sé, calificado, bien pago, no sé, el programador de los algoritmos, pero también tenés el trabajo que es comandado por la plataforma, es el trabajo del delivery, el que reparte, ¿no? Que ya existía antes, pero ahora está mediado por una plataforma y tiene todas las características de la precariedad absoluta. Entonces, ¿cómo organizás, no sé, la lógica de, digamos, de resistencia a dinámicas impuestas en ese sector donde hay incluso, digamos, vos podrías pensar que hay también el trabajo, lo que se discute en otros lugares, de cómo el llamado digital labor o free digital labor, el trabajo gratuito de la sociedad que produce interacciones y los datos generados son apropiados por esos algoritmos. Entonces, no es sencillo de establecer a esos distintos niveles una lógica única. Perdón, ahí Daniel levantó la mano. Ahí No va, sé ahí si... está, el flaco por ahí. Sí, así yo... Sí, yo eh, capaz que, no sé si pregunta o reflexiono un poco de las dos, pero Sí, está. Buscándole una vuelta de tuerca a todo esto, porque está bien, sí, tenemos que ver qué pasa con los cambios tecnológicos y cómo se va a relacionar eso, cómo se va a relacionar el capital con el mundo del trabajo en función de los cambios tecnológicos y todo lo demás. Eh, en algún momento vamos a tener que empezar también o empezar a pensar un poco más en el para qué trabajamos, porque en realidad eh, está bien, durante hace unos cuantos años, un par de siglos o por ahí desde que surgió el capitalismo, estamos trabajando para producir más capital, ¿no? Trabajamos para producirle más capital al capital. ¿Hasta qué punto vamos a seguir pensando solamente en condiciones de trabajo o en salario o en cómo va a cambiar la relación entre el capital y el mercado de trabajo? ¿Y cuándo vamos a empezar a pensar en para qué estamos trabajando? En vista de que, más allá de, por ejemplo, la obsolescencia programada y todo lo demás, con el avance del mundo tecnológico se está produciendo un colapso de la demanda. O sea, si empiezas a sustituir trabajadores, llega un momento que el trabajador o la grande masa no tiene dinero para consumir, entonces producen cosas que en realidad no la van a poder comprar nadie y igual se van a terminar produciendo menos, o sea, ganando menos. Entonces, también por otro lado, con ese afán irrenunciable que tienen de producir y generar ganancia, están destruyendo el planeta. Entonces, en algún momento, nos vamos a morir todos o se va a morir una buena parte de la gente porque el planeta va a terminar colapsando. sí, ¿En a qué ver. momento vamos a estar para qué estamos trabajando, no? No te puedo dar una respuesta, digamos, a esa, digamos, la idea del colapso eh, está, digamos, nadie puede, o sea, nadie niega el carácter irracional de la acumulación capitalista, digamos, y el uso, digamos, de esos otros bienes comunes o bienes como son los bienes de la naturaleza. Claro, el desastre ecológico es innegable. Y también sí, el planteo de quizás el rechazo al trabajo existió también en su momento, digamos, quizás, digamos, no sé si esos, esos grandes desafíos de pensar para qué trabajamos, no sé si, digamos, la pregunta sería, bueno, ¿hasta dónde podemos evadirnos del hecho de que la relación capital-trabajo es la relación social existente hoy, ¿no? Entonces, es la relación social típica. Si hay un dato que me dice que estoy en el capitalismo, es que hay relación capital-trabajo. Y bueno, la cosa es, bueno, hay que lidiar con eso, ¿no? Por más que uno sepa que hay que, digamos que obviamente que preferiría que no existiera ese antagonismo y otro tipo de sociedad donde eso no, donde el trabajo no esté mercantilizado. Hoy funciona así, sabemos que funciona así, y medio que, digamos, el desmantelarlo no es algo tan sencillo y que acá lo que planteamos por ahí es un poco más, menos pretencioso, menos quizás
ambicioso es, bueno, cómo esa relación capital-trabajo se va transformando y va cambiando si se quiere, las relaciones de poder y de saber entre capital y trabajo y qué estrategias medio inmediatas se pueden tener. Gracias, Pablo. No, por favor. Bueno, yo lamentablemente no me puedo quedar mucho más y me encantaría, pues son temas que, bueno, son muy relevantes, discutirlo además con ustedes que son, digamos, protagonistas directos de estas dinámicas y que además están interesados en saberlo, en discutirlo. Acá yo le dejé ahí un artículo cortito de 3 4 páginas donde dice mejor que lo que lo dije yo hoy, algunas de estas cosas, por ahí los ayuda a pensar estas cuestiones. Tiene 3 4 años, pero como si para quedarse con algo que no sea simplemente, no sé, una grabación, ahí tienen ahí 3 4 paginitas, si les interesa. Lo vamos a compartir en papel, entonces, para el próximo encuentro presencial. Bueno, agradecerte, Pablo, ahí por la predisposición, por un poco todo No, el por favor. panorama. Disculpen que ¿Sí? no me puedo quedar mucho más. O sea, digamos, la próxima vez quizás con más tiempo podemos armar un poco más largo. No, da para seguirlo, así que nada, agradecerte y seguramente en alguna otra oportunidad la podamos seguir y Sí, sí, podamos con darle gusto. continuidad. Con gusto. Saludos entonces a los compañeros de Aute, gracias, a las compañeras también. Nos vemos prontito también. Nos vemos. Chao, Pablo, gracias. Chao. No, por favor, ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Bien, retomo un poco ahí lo que decía también Daniel, eh, porque efectivamente en torno a este escenario de colapso aparece el debate, diríamos, la discusión en torno a las alternativas, ¿no? Es decir, cómo no solo generar un diagnóstico frente a la crisis, que es algo que planteamos en el primer encuentro, ¿no? Sino también ir ensayando, ir construyendo, ir conociendo las alternativas que se están proponiendo, que están emergiendo, ¿no? Y hay todo un debate en torno a en qué medida estas transformaciones tecnológicas, este conocimiento, que como decía Pablo, es social, se produce colectivamente, pero se apropia a nivel individual, sobre todo es el capital el que se apropia y se vale de estas innovaciones para incrementar la productividad, para aumentar la explotación, para generar todo un colapso socioambiental, como decían, a la vez podría ser un piso para construir otro tipo de sociedad, ¿no? Ahí hay toda una corriente que podemos estar o no de acuerdo, pero que viene debatiendo con fuerza eh, cómo el capitalismo hoy ha generado ciertas bases materiales o económicas para una sociedad en donde podríamos trabajar muchísimo menos y trabajar todos y todas, ¿no? Podríamos ejercitar la democracia casi de manera cotidiana, porque las tecnologías lo permiten. Es decir, se podrían incrementar la participación a nivel sociopolítico y al mismo tiempo reducir el tiempo de trabajo. ¿Por qué no se hace? Bueno, lo que plantean muchas de estas perspectivas es porque la contradicción básica del capitalismo, que es una minoría apropiándose no solo de los bienes de la naturaleza, sino también del conocimiento y del saber, utiliza, se vale de esos bienes, de esos conocimientos, para incrementar la lógica de la valorización, para aumentar la precarización, para explotar, para producir bienes que no necesariamente satisfacen a la humanidad, sino que son mercancía, ¿no? Para generar, como mencionaban, la obsolescencia programada, que para quienes no conocen, un bien tiene una vida útil menor a la que podría tener, para justamente que tengamos que comprarlo nuevamente, que tengamos que reponerlo en el corto plazo. Todo eso hace parte de esta irracionalidad que mencionaba Pablo. Y bueno, esta corriente, por ejemplo, parte del debate la plantea en la clave de lo que denominan aceleracionismo. Es decir, hoy estamos en condiciones de construir una sociedad
socialista, comunista, comunalista, como le querramos llamar, porque materialmente llegamos a un punto en donde es posible, por ejemplo, garantizar la satisfacción de necesidades humanas básicas, pero sin embargo no se produce para ese objetivo. Yo siempre doy el ejemplo de Argentina, que potencialmente produce alimentos para darle de comer a más de 300 millones de personas. Y en Argentina somos poquito más de 45 millones de habitantes. Y estamos en una coyuntura en Argentina en donde 7 de cada 10 niños y niñas son pobres, empobrecidos, ¿no? Y casi 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza. ¿A, a qué responde eso en términos de desigualdad, en términos de empobrecimiento? A que aquella riqueza social, ¿no? En la que todos y todas participamos, colaboramos, coproducimos, es apropiada por una minoría y a que ese producto social no se destina a satisfacer necesidades humanas. En este caso, por ejemplo, la alimentación, mencionábamos el caso de las viviendas también, ¿no? O sea, cómo hay millones de casas sin gente y al mismo tiempo hay millones de personas que no tienen acceso a una vivienda digna, por la misma racionalidad del sistema, ¿no? Entonces, creo que estas cuestiones hacen parte de lo que comentábamos en el primer encuentro, que es el punto de vista de la totalidad, ¿no? Esto que también mencionó Johnny, de cómo podemos ir más allá de nuestro punto de vista más sectorial, personal, individual, ¿no? Y hacer visible, dar cuenta de aquellas otras dinámicas que por ahí nos pueden resultar ajenas en un principio, ¿no? Y eso también es importante. Recién mencionaba Pablo, por ejemplo, en qué medida hay una autopercepción como trabajador o trabajadora de aquel o aquella que está involucrada en determinadas dinámicas que sin duda son laborales, que sin duda tienen que ver con la explotación. Estoy pensando en todo el trabajo de plataformas, ¿no? Las nuevas plataformas y las dificultades para la organización, pero también para eh, autopercibirse como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Esta lógica del emprendedurismo está muy ligada a la idea de hegemonía que trabajábamos en el primer encuentro, ¿no? A una concepción de mundo en donde nos percibimos más como emprendedores y emprendedoras, casi como empresarios, ¿no? De nosotros, que como parte de la clase trabajadora. Entonces ahí hay también un desafío, un dilema, algo a discutir, ¿no? Por un lado, cómo dan cuenta los sindicatos tradicionales de estas transformaciones, cómo podemos exigir formación, capacitación, conocimiento, para fortalecernos también en nuestra propia condición de trabajadores y trabajadoras, para incluso revertir las lógicas de precariedad, porque paradójicamente en muchas ocasiones estas innovaciones tecnológicas agudizan la precariedad, generan desempleo, y a la vez cómo podemos ir tejiendo vínculos y lazos para fortalecer aquellos nuevos sindicatos, aquellas nuevas formas de lucha y de organización que van construyéndose con mucha dificultad, pero que ya existen en muchos lugares del mundo, ¿no? Hace poquito, por ejemplo, hay toda una discusión sobre el nuevo sindicalismo en Estados Unidos, ¿no? Un sindicalismo no solo más joven, sino vinculado a este capitalismo de plataforma, a este capitalismo cognitivo, y que no está desligado, insisto, de la lógica de explotación, no está desligado de el mundo del trabajo, por más que a veces parezca que estamos lidiando, por ejemplo, con una aplicación, ¿no? Bueno, no estamos lidiando solo con una aplicación, estamos lidiando con una forma de relación social, con una relación o un vínculo de explotación, con una reestructuración del capitalismo a nivel global. Digo, no es casual que algunos de los principales empresarios capitalistas tengan que ver con estas innovaciones tecnológicas. Estoy pensando en un Elon Musk que no solo, digamos, es propietario de alguna de las principales redes que usamos a nivel cotidiano, sino que también es un capitalista que produce, por ejemplo, automóviles eléctricos, ¿no? Es decir, Tesla es una de las principales empresas a nivel global
también está metida de lleno en la reestructuración del parque automotor, digo, para vincularlo, por ejemplo, a la transición energética. Es decir, cómo la transición energética en el norte global supone la automovilidad eléctrica, y cómo eso también está vinculado a uno de los debates que vienen dando, a una de las peleas y discusiones que vienen teniendo, no solo en AUTE, ¿no? Sino a nivel más general en torno al tipo de transición, ¿no? O sea, un tipo de transición desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, desde el punto de vista de la defensa del ambiente, desde el punto de vista ¿no? del norte global, ¿no? De la reestructuración y la salida a esta crisis por parte del capital, sino de los pueblos, de los sectores populares, de las y los trabajadores. Bueno, ahí no sé si hay algún comentario, alguna reflexión, algo que haya disparado también la intervención de Pablo o lo que venimos conversando. Hola, buenas noches. ¿Te escucha Sí, bien? Alejandro. Sí, 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 sí. Sí, dale, sí, dale. se escucha. No, quería hacer un comentario como por algo que me hizo pensar de lo que decía Daniel Nairó. Este, él hablaba yo por un momento lo sentí como un escenario fatalista del mundo y quizás, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos, hoy en día está del lado de capital, ¿no? Pero si estuviera un poco más del lado de la sociedad, si tuviéramos más acceso, creo que Uruguay justamente me parece que es un lugar que está bastante bien a nivel tecnológico, se ha impulsado bastante eso. Venimos fuerte con el tema de la descentralización de los estudios y la investigación, la innovación. Y si pusiéramos esa tecnología del lado de la sociedad, perdón que justo arrancó una heladera acá, estamos, ¿qué tanto precisaríamos trabajar, ponele, qué tantos recursos necesitaríamos? O sea, creo que como la idea de lo que quiero llegar es, se puede pensar en un futuro un poco más positivo también. Creo que el cambio grande, en cuanto a cualquier cosa, tiene que ser cultural, tiene que ser un cambio de cabeza de cómo tomamos las cosas. Sí, la tecnología está sucediendo, se va a seguir innovando y cada vez más. Está la nanotecnología que se vincula hasta lo biológico, hasta las cirugías y un montón de cosas. Y es, o lo tomamos como una amenaza o lo tomamos como algo positivo. No me quiero extender mucho, pero una película que me gustó mucho cuando era guacho era Wall-E, esa película del robotito que media futurista, que es una sociedad que tiene la tecnología de su lado, digamos, está como muy metida y son los humanos muy inútiles. Están ultra obesos, inútiles humanamente, no sirven para nada. Pero creo que si agarramos la tecnología y la usamos a nuestro favor, las necesidades básicas se podrían satisfacer. Lo que decías, que hay casas libres y gente sin vivienda, que hay comida o hay producción de comida de sobra y gente sin comer. Yo creo que estamos en un buen momento. O sea, esta charla la estoy escuchando acá con mi viejo y le comenté de una, tipo, capaz que en la época de hace 50 años atrás, no tenían las comodidades que tenemos hoy en día. Y aún así estamos peor, porque la crisis más grande es humana. Todas estas cosas nos están distanciando humanamente y en realidad tenemos mejores cosas, mejores calidad de vida, si se quiere. Un poco de eso nomás, creo que con un Pérdida de valores. pérdida de valores. Ahí va. Capaz que con un cambio de cabeza, pueden haber futuros mejores. Eso nomás. ¿Puedo ahí dialogar con Ale un poco? En realidad, claro, yo el análisis que hacía sobre el posible futuro fatalista era para demostrar el punto de que en realidad necesitamos pensar en para qué trabajamos. Sí, yo estoy muy de acuerdo en que no solo en Uruguay, en muchos lugares tenemos posibilidades de vivir mucho mejor de lo que vivimos actualmente, pero justamente lo que proponía era pensar en por qué eso no es posible. Y yo lo que creo en realidad es que hoy no es posible eso porque respondiendo a la pregunta, ¿para qué trabajamos hoy? Hoy trabajamos para producir
ganancias para el capital, no trabajamos para producir una vida digna para todos los seres humanos. ¿Y de qué manera podemos llegar a eso? Ahí se han ensayado muchas respuestas, diferentes corrientes filosóficas, depende de lo que a cada uno le guste, pero la que yo conozco un poco más, he intentado desarrollar un poco más, es cuestionando la propiedad de los medios de producción. O sea, esa tecnología que vos proponés, sale hoy, que la podríamos usar para cosas mucho más positivas para la humanidad de lo que se usa. Justamente se usa para lo que se usa porque los dueños son los dueños que son. Si nosotros fuéramos los dueños, capaz que podíamos usarlo para otra cosa. No. Tal cual, sí, eso que la tecnología o los descubrimientos útiles, si se quiere, están de la mano del capital. Entonces, se sigue alimentando a sí mismo en vez de abastecer nuestras necesidades básicas. Tal cual, eso sí. No, bueno, coincido ahí un poco con lo que comentan. Le sumo, como hay un elemento quizás de complejidad, y es que también muchas de las innovaciones tecnológicas, al no ser neutras, al ser construidas y apuntaladas para el desarrollo capitalista, eh, hay que como mínimo poder problematizarlas en el sentido de asumir que no son herramientas puramente neutrales, ¿no? Sino que tienen consecuencias en las formas de concebir el mundo, de habitarlo, de relacionarnos o no con la naturaleza, ¿no? Entonces ahí hay un desafío mayúsculo que es en qué medida también una transformación integral de la sociedad, una revolución, le podemos poner el nombre que queramos, ¿no? O sea, un cambio radical en el modo de vida, un modo de vida que es insustentable, un modo de vida, ¿no? que aliena, que desencuentra, no solo porque se nos explota, sino porque en nuestra vida cotidiana, ¿no? Digamos, en buena medida no tiene que ver con aquello que deseamos, que soñamos, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es un cambio mucho más complejo que solo, como se pensaba en algún momento y seguimos diciendo, y yo creo que es un punto de partida válido, se trata de expropiar los medios de producción. O sea, no es tan sencillo como solo eso. O sea, eso es parte del desafío y efectivamente creo que ahí hay un puntal clave. O sea, el capitalismo se sostiene sobre la base de la propiedad privada de los medios de producción, de las grandes fábricas, de las grandes extensiones de tierra, ¿no? Que están en manos de una minoría y ese es un eje clave que estructura el capitalismo, pero al mismo tiempo, cómo repensamos que también los desarrollos tecnológicos, la matriz productiva, es una matriz productiva en muchos aspectos asentada en lógicas que atentan contra la vida tanto humana como no humana. Siempre digo un poco en broma y un poco en serio que no hay un glifosato socialista. Es decir, el glifosato, ¿no? Que es lo que se utiliza en el agro, en los agronegocios, contamina, fractura y desestructura los vínculos comunitarios. eh, es un paquete tecnológico que difícilmente lo podamos utilizar en términos benéficos, ¿no? Con esto no estoy diciendo que hay que volver al arado manual, pero sí repensar un montón de cuestiones que tienen sus secuelas, sus consecuencias, ¿no? Es decir, eh, cómo repensar, por ejemplo, algo que está interesante y que están debatiendo en algunos lugares, ¿qué implica la pobreza energética? ¿No? Digamos, es un debate todavía abierto. La pobreza energética está vinculado, por ejemplo, con las condiciones de habitabilidad. La pobreza energética no está vinculado solo con, no sé, no consumir no tener determinados electrodomésticos o consumir menos de lo que se requeriría para una vida digna, sino con todo un entorno y un contexto que trasciende a, entre comillas, solamente el acceso a la energía, ¿no? Entonces, lo planteo para también revincular y pensar un proyecto de sociedad en la que se inscriba, por ejemplo, una transición energética, por ejemplo, la expropiación de los medios de producción,
pero que también nos tiene que llevar a repensar por el sistema de necesidades. ¿A qué voy con el sistema de necesidades? ¿Quién necesitaba esto hace 20 años? ¿Quién necesitaba que esto se renueve, tengamos que comprar uno cada tantos años? Digamos, y esto hoy es parte de nuestro sistema de necesidades. La discusión es si es constitutivo de los seres humanos y de toda sociedad tener más cantidad de celulares que habitantes en un país, ¿no? Por lo menos en Argentina hay el doble de celulares que habitantes o más. Y en qué medida un montón de lógicas que hoy hemos naturalizado hacen parte de un sistema de necesidades que es insustentable, ¿no? Pero bueno, lo dejo un poco ahí provocativamente para la reflexión, porque parte de la crisis civilizatoria, socioambiental, de esta inminencia del colapso, también está relacionada con un sistema de necesidades en donde las necesidades vitales ahora trocaron en secundarias y las necesidades secundarias han devenido vitales o primarias, ¿no? Digo, hoy que alguien pueda alimentarse dignamente, que tenga una vivienda, que tenga acceso a poder vestirse, cuestiones básicas, sin embargo, no son las urgentes las que estamos debatiendo, ¿no? Y muchas veces terminamos debatiendo en nuestra cotidianidad cómo satisfacer las necesidades que pueden haber sido secundarias o inexistentes hace 20, 30, 40 o 50 años atrás, pero que hoy se nos imponen como lo urgente, como lo ineludible, ¿no? Entonces, coincido ahí, retomo lo que decía Daniel y Alejandro. Efectivamente, preguntarnos para qué trabajamos es fundamental. Preguntarnos en qué sociedad vivimos, y por eso arrancábamos con el capitalismo, porque el capitalismo no tiene más de 500 años, y en América Latina no tiene más de 200 o 300 con toda la furia, si pensamos en la configuración de nuestros respectivos países, incluso menos tiempo. Pero el trabajo humano existe desde que existe la humanidad. O sea, el trabajo sí es necesario para la reproducción de la vida. Ahora, esta forma de trabajo, este tipo de trabajo, esta lógica que predomina producto del propio capitalismo, sí es algo muy transitorio, es algo histórico y por lo tanto puede superarse, puede transformarse, puede modificarse radicalmente, ¿no? Entonces, también reflexionar y pensar otro tipo de escenarios, de horizontes, hoy es urgente, ¿no? Ahí hay quienes, por ejemplo, plantean que estamos viviendo un proceso y una dinámica de un trabajo en transición, ¿no? Hay una multiplicación del trabajo, porque hay nuevos trabajos que surgen, pero también trabajos que se hacen visibles y que antes no los percibíamos como tales. Y un trabajo en transición en el sentido de que eh, podemos potenciar o fortalecer dinámicas de cooperación, de economía popular, de economía solidaria, de economía cooperativa, de economía desmercantilizada. Y creo que ahí los sindicatos tienen un rol fundamental, ¿no? En cómo reconstruir el tejido cooperativo, un trabajo, digamos, a contramano de la lógica de la explotación, un espacio de formación, y ahí lo vinculo con algo que también surgió en la charla, cómo evitamos la parcelación, la fragmentación, ¿no? Porque también el capital triunfa parcelando, fragmentando. Bueno, ¿cómo reconstruimos un trabajo? Marx lo llamaba trabajo polivalente, un trabajador que pueda tener saberes técnicos, pero también saberes manuales, que pueda tener una capacidad más integral de conocimiento de todo el proceso de trabajo y no exclusivamente de una partecita ínfima, ¿no? Entonces, un desafío no menor es cómo reconstruir una perspectiva de totalidad también en cada trabajador y trabajadora, ¿no? Que no miremos, ¿no? Como vieron como le ponían a los caballos, que no miremos exclusivamente nuestro lugar específico, nuestra labor cotidiana, sino que podamos repensar que cada uno y cada una
a su vez forma parte de una dinámica de cooperación más amplia que tiene que ver con el mundo del trabajo y que inevitablemente las transformaciones que se sucedan, así nos parezcan distantes, nos parezcan ajenas, van a terminar impactando también en nuestra cotidianidad, ¿no? Así que bueno, digo como para reflexionar un poco y compartir algunas cuestiones que fueron surgiendo, ¿no? Insistiendo en esto que decía Pablo de no ser fatalistas, ¿no? No pensar que el único escenario es el que nos pretende imponer el capital, que es un escenario de mayor despido, de mayor precariedad, de mayor explotación, ¿no? O de transición energética ineludible al servicio del norte global, sino que hay otras posibilidades, hay otros escenarios y vernos, decíamos también en la clase inicial, no como espectadores pasivos y pasivas de la crisis, ¿no? Sino también entendiéndola, comprendiéndola e intentando intervenir en ella, intervenir de manera organizada. Y yo creo que hay un espacio fundamental, colectivo, para la reflexión, para el estudio, pero también para la intervención, es sin duda el sindicato. Sí, yo no sumando a esto, sino que en esto de no entrar en un escenario fatalista, ni tampoco pasar por indiferente, pero, pero sí estos espacios donde por ahí, creo que antes de arrancar la clase comentaba con Hernán, donde hoy por hoy estamos con esto de, bueno, se viene la inteligencia artificial y la reconversión del trabajador y cómo vamos a hacer y a veces queda nada más que en un discurso y están buenos estos espacios, me parece que están buenísimos para poder también nosotros interpelarnos y ponernos a pensar un poquito en realidad bueno, qué tan fatal puede ser o cuánta bola le voy a dar o si va a pasar capaz que dentro de 50 años recién o si es ya inmediato. Creo que estos espacios están buenos para eso, para interpelarnos, así como también este, pensar en cómo cuestionar o problematizar los problemas del día a día, como hablábamos el primer día que estuvimos en AUTE, bueno, estas charlas, estas cosas que estamos haciendo no son solo para ver cómo nos movemos dentro de la empresa donde trabajamos, cómo peleamos por un poco más de salario, por una condición más de trabajo, sino también para nuestra vida misma, de bueno, cómo interpelar y problematizar las distintas inequidades que hay o desigualdades dentro de nuestro, no sé, contorno más cercano, digamos, ¿no? En el círculo más cercano que a veces no la vemos pasar de, de, de la mano de que, bueno, por suerte tenemos un trabajo estable, donde tenemos buenas condiciones de trabajo y a veces hay cosas que vamos naturalizando y no las problematizamos. Y creo que está bueno a veces sentarse un ratito, conversar entre varios y, bueno, dar distintos puntos de vista que lleven a reflexiones y poder abrir la cabeza y poder ver que hay problemas que están pasando que a veces no nos afectan, pero no nos afectan cercanamente, pero a la larga, por ejemplo, esto de el acceso a la formación, a la especialización, a que las nuevas generaciones se puedan informando cada vez mejor y más para meterse en este nuevo sistema de trabajo, pero también cuestionando un poco, bueno, qué pasa con la educación, el acceso a la educación, a las políticas sociales bueno, de los más desamparados, cómo llegan a poder acceder y poder calificar para después meterse en ese mundo laboral que vemos a futuro. Eh, y bueno, y salir un poco de esto, de la fragmentación y del individualismo que vemos, de bueno, el de hacer la tuya y que si vos querés podés. Y bueno, cuando miramos para el costado, a veces claramente vemos que hay condiciones en las cuales no es solo querer, sino que también es necesario de que, bueno, todos contribuyamos para que todos podamos salir adelante, ¿no? Y hacer una sociedad mejor, digamos, buscar otro sistema. Pero bueno, llegando, creo que son 9 menos cuarto, un poco el tiempo que teníamos estimado, digamos, si alguno más, algún compañero más quiere hacer alguna reflexión o intercambiar, le damos y bueno, y si no vamos ya conversando cómo continuamos,
Creo que por ahí, no sé si Marcos les comentó que hicimos un cambio de fecha para la próxima instancia, que estaba para el 30, la pasamos para el 23, pero le va a llegar un mensajito y bueno, y vamos a hacer los pedidos de fuero y eso para que puedan participar. No sé si hay algún otro comentario o cuestión así como para compartir. Si no, ahí no sé si Marcos querés comentar algo respecto del próximo encuentro. Yo simplemente decir que esto que conversamos hoy tiene mucha vinculación con también la historia del movimiento obrero, la historia no solo del sindicalismo, ¿no? Sino de la clase trabajadora, cómo se ha ido configurando a lo largo, sobre todo el siglo XX, en particular en Uruguay, y también cómo hoy asume nuevos contornos, se va transformando, no solo, diríamos, en su morfología, ¿no? Sino también en sus dinámicas de organización, de lucha, de conflictividad. Así que un poco en esa sintonía es el encuentro próximo, ¿no? Para reconstruir la historia de la clase trabajadora, del sindicalismo, de AUTE mismo, en el marco de Uruguay. Y arrancábamos el primer encuentro planteando eso, ¿no? Cómo la formación también nos tiene que servir para reactivar la memoria histórica y pensarnos como parte de una trama más amplia, como parte de una historia que no arranca ahora, no arranca cuando empezamos a participar o en el sindicato o siendo delegado o delegada, sino que tiene una larga trayectoria, un largo recorrido y es clave en esa conciencia de clase, en ese sentido de pertenencia colectiva, poder estudiar, poder conocer todo ese recorrido que nos precedió. Buenas. No, primero comentarles una cosita cortita nomás, que de hecho en la UTE nos pasó que tuvimos el tema de los cambios tecnológicos y con el tema de la parte de medida directa, que se, desde un tiempo hasta ahora, de 5 o 6 años hasta ahora, se han cambiado medidores en los cuales esos equipos son capaces de ser comandados a distancia por decir, los cortes de energía son comandados a distancia. Entonces ya ahí hay personal que no está interviniendo en esa tarea, que eran los famosos toma consumo, que ya la lectura ya va por sistema y no. O sea, si bien no es que no existen, porque siguen habiendo puestos de medida en donde se requiere el toma consumo, pero ha cambiado sustancialmente el volumen de trabajo. Este, Ahora está pasando y pasa de que, bueno, la parte de impago ya se controla por sistema, ya no es más, es un equipo que va y que generalmente ya desde hace capaz que 15 años son empresas contratadas que son los que se encargan de lo que se llamaba antes corte y conexiones. Bueno, que eso lo sufrimos en la UTE, ¿no? O sea, también vivimos el cambio tecnológico y teníamos el desafío de decir, bueno, no nos podíamos oponer porque son cambios tecnológicos, como también lo hablamos. De qué forma, desde qué lugar nosotros nos paramos para ante ese desafío y bueno, no es tampoco oponerse, sino que bueno, tratar de asegurar los puestos de trabajo o una reconversión de todos esos compañeros y compañeras que ya no desempeñan esa tarea. Este, Eso es una cosita que me había quedado pendiente ahí comentar. Después lo otro, sí, bueno, con respecto a las fechas, tuvimos un cambio, que eso lo vamos a difundir también, que en el material ahí y en el afiche estaba previsto para el 30 y bueno, se adelantó para el 23. Así creo que venía por ese lado también el cambio de fecha y bueno, les vamos a hacer llegar también a todos y todas la convocatoria, así como lo hicimos para el primer módulo. Buenísimo, gracias Marco. Bien, si les parece, cerraríamos acá porque estamos más o menos ahí con el tiempo. Nada, agradecerles obviamente por estar, por participar. También un poco la idea es que en estos encuentros virtuales, además de ir
conectándolo con los presenciales, podamos aprovechar y profundizar en inquietudes, en temáticas que puedan ir surgiendo en el curso mismo, en la escuela. En el primer encuentro hubo ahí un debate, uno de los compañeros planteó la cuestión de justamente la automatización, los despidos, bueno, cómo los cambios tecnológicos nos afectan, pero los próximos encuentros también podemos ir sugiriendo, proponiendo temáticas que vayan complementando o permitiéndonos reflexionar, como decía un poco Johnny, ¿no? No solo sobre lo que nos involucra específicamente como trabajadores y trabajadoras de UTE, nuestros puestos de trabajo cotidiano, nuestras áreas, en las tareas que realizamos, sino también en torno a lo que nos pasa en la cotidianidad, ¿no? Aquello que nos aqueja en cuestiones clave, bueno, el tema de la desigualdad, de las desigualdades, si se quiere, es clave, así que seguramente lo abordaremos. Eh, cómo se reconfigura también la clase trabajadora o qué papel tienen, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Que fue un tema que surgió. Y bueno, la idea es que también lo podamos abordar, ¿no? Las nuevas formas, digamos, de lucha, las reconfiguraciones dentro de los propios sindicatos al calor de la lucha y del protagonismo de las compañeras, en fin, ahí hay muchos temas importantes, el tema obviamente de la transición energética, que si bien se va a laburar puntualmente, estaría bueno que lo podamos debatir, ¿no? En términos de la crisis, pero al mismo tiempo de las alternativas, en fin, menciono algunas cuestiones que podamos ir trabajando, pero también aquellas que le vayan surgiendo en el propio en el propio encuentro, ¿no? Presencial, o que ustedes, producto de la lectura de los materiales, vean que no queda del todo claro, que mejor trabajarlo más en detalle, bueno, bienvenido sea, digamos, que este sea un espacio que lo podamos construir entre todos y todas en función también de nuestros intereses, nuestras inquietudes, las cuestiones que tengamos ganas de estudiar y de profundizar. Bueno, compas, les agradecemos el ratito que tuvimos. Me parece que estuvo buenísimo. Y bueno, nos volvemos a encontrar por AUTE el próximo 23. Y ahí, un poco lo que decía Hernán, vamos a ver un poco de historia del movimiento sindical y un poco cómo fueron del 1900 para adelante, un poco las dinámicas y las distintas etapas de esta historia. Así que saludo para todos, para todas, y bueno, nos estamos encontrando de vuelta el 23, ¿sí? Gracias. Nos Bueno, vemos. hasta luego, muchas gracias, Nos nos vemos, vemos. compa. Nos vemos el 23. Gracias. Hasta luego. Gracias, chao, Gracias. chao.